La primavera de este año ha sido lluviosa. En el pueblo de Podlesnaya, que se extiende junto al bosque, era imposible pasar o conducir por el camino de tierra. Los lugareños se quedaban en sus cálidas casas, ya que trabajar en el jardín o en el patio no era posible, y disfrutaban de la compañía mutua. Pero no todos estaban así. En la casa de una joven familia se desató una verdadera drama en ese momento. Y si no fuera por el ruido de la lluvia, que golpeaba los techos y los aleros de las casas, los vecinos hubieran escuchado, sin duda, los gritos de ira de una mujer enfurecida y el amargo llanto de una joven madre desgraciada. Y que no haya ni rastro de ti aquí. Ahí donde engordaste al niño, ahí ve. Y olvida el camino aquí, sin vergüenza. Gritó la voz de la suegra desde la ventana, persiguiéndola. La voz del marido, por alguna razón, no se escuchaba en absoluto. La joven mujer bajaba del porche con mucha precaución, mirando constantemente a sus pies. Con una mano sostenía fuertemente al bebé, mientras que con la otra llevaba un enorme baúl a cuadros lleno de las cosas del pequeño. Su chaqueta y su gorro ya habían sido lanzados por la ventana. Catherine miraba con una curiosidad ausente cómo sus cosas caían pesadamente en un charco de barro primaveral. El charco era enorme, más parecido a un verdadero pantano, profundo. Los coches que pasaban por ahí habían logrado mezclar una buena cantidad de barro y ahora sus cosas flotaban en ese semipantano. Un gorro de punto con un coqueto moño rosa de lado y un abrigo negro, casi nuevo, con contrastantes inserciones plateadas. ¿Se hundirá? No, pensó Catherine, todavía sin emoción. El gorro está casi sumergido, pero el abrigo es, por supuesto, un poco más pesado. Ajustó el abrigo más cómodamente, apretando fuertemente a su hija contra sí, tratando de protegerla de la lluvia y mantenerla alejada de la humedad. Sacó de los bolsillos todo lo que pudiera ser útil y salió a tierra firme. La chaqueta, tristemente brillando con sus modernas inserciones, quedó flotando en el barro. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Te escuchó su madre y, aún así, te echó? Exclamó Nancy, al ver a su hija temblando y empapada hasta los huesos en el umbral de la casa. El padre de la joven madre salió de la habitación, alarmado por los gritos. El hombre se quedó literalmente paralizado de indignación por su hija. Su corazón se apretaba de pena y dolor. Frente a él estaba su pequeña, abrazando fuertemente a su hija contra su pecho. Caterina sintió y cruzó el umbral de su hogar. No tenía ganas de hablar, tampoco de escuchar lamentos. Pero, probablemente, era necesario, ya que había llegado a casa de sus padres casi desnuda y con un niño en brazos. Te guste o no, tendría que responder a las preguntas. Debería hablar con él. Tal vez debería intentar ir a hablar con él, dijo pensativo Jack, el padre de Catherine. Hija, toma un té, tú bebe tu té. Entonces, la broma se congeló. Dios no quiera que te enfermes. Gracias, papá, dijo Catherine, tomando un gran sorbo de té, puso la taza sobre el platillo, pasó el dedo por el diseño del mantel y luego miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. No hables con él, dijo sombríamente. ¿Y qué le vas a decir? Solo tiene una cosa en mente, lo que su madre le repite sin cesar. La hija es pelirroja, así que ella me la engendró, le susurra su suegra al oído. Ni siquiera te va a escuchar. No vayas allí, papá, no te humilles. Yo no soy culpable de nada ante su familia. Que Dios les juzgue. Nancy trajo de la habitación un chal de lana y lo envolvió con cuidado alrededor de su hija. ¿No te devolvieron tus cosas? Bueno,
Yo misma recogí todo lo que necesitaba, pero la chaqueta y el gorro los lanzaron por la ventana. Allí están, tirados en el charco. ¿Quieres que vaya a recogerlos? Quizás no sea necesario. Es un regalo para él. Que se los quede. O que su suegra se los regale, o a su nueva esposa, sonrió el padre. Conozco a Alice. Desde hace tiempo quería emparejar a Mitch con la hija de los vecinos. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Parece que Tiffany. Que les vaya bien. Ahora tienen luz verde y viento a favor, continuó Catherine. Ni siquiera tienen que comprar regalos. Ya tienen todo listo, solo hay que sacarlo del barro y lavarlo bien. Catherine hablaba, incluso reía, seguía las bromas, pero en su interior sentía una tristeza y un resentimiento tan profundos que quería aullar como un lobo. La tarde se acercaba a la noche, intensificando la penumbra primaveral. Jack encendió la televisión y sintonizó una antigua comedia italiana. La familia se acomodó en el gran sofá, acercando una mesa con una tetera y galletas para mayor comodidad. Siempre se sentían bien juntos. Catherine no les contó a sus padres cuán humillada se sentía. Al mirar a su pequeña nieta, la suegra se arrodilló a los pies de su hijo, llorando de tristeza, suplicándole a Mitch que abriera los ojos y finalmente comprendiera qué clase de mujer deshonesta era su esposa. Qué escándalo tan salvaje, impensable y grotesco parecía. Siempre parecía que esto se resolvería de alguna manera. Después de todo, Mitch no era un idiota como para creer que su recién nacida hija era un hijo no deseado. Pero Mitch, siempre tan tranquilo y razonable, al ver el pelaje pelirrojo en la cabecita del bebé, se preparó en silencio y se fue al garaje, donde pasó 2 días bebiendo amargamente y con rabia. También se fue la suegra de la casa de su hijo, cerrando la puerta de golpe. Y cuando regresó, la suegra llegó corriendo detrás. El hombre estaba decidido. Dijo que Catherine solo tenía tiempo para recoger sus cosas y desaparecer para siempre de esa casa. La joven mujer no discutió ni intentó convencer a su marido. Recolectaba sus pertenencias con tranquilidad. Y, probablemente, todo habría pasado en completo silencio si no hubiera sido por la suegra, que corría para apoyar y proteger a su hijo. Alice estaba jubilosa. Por más que intentara contener su alegría, no podía. Observando cómo su odiada nuera apresuradamente recogía sus cosas en una gran bolsa, Alice paseaba por la casa con una sonrisa feliz en el rostro, pronunciando de vez en cuando alguna frase mordaz. La separación se hace evidente o al ladrón se le quema el sombrero. En todas sus entonaciones, incluso en su andar, se sentía la confianza y el poder de la dueña de casa que es consciente de su irreemplazabilidad. Catherine no les contó nada de esto a sus padres. ¿Para qué preocuparlos? Ya era suficiente con lo que habían tenido que enterarse. Jack y Nancy, por su parte, también ocultaron muchas cosas a su hija, no querían entristecerla aún más. Los padres no le dijeron a Catherine que los vecinos, en la última semana, solo hablaban de ella y trataban de averiguar quién era su amante pelirrojo. Algunos, con la franqueza del campo, intentaban sonsacar a los padres con quien había estado su hija a espaldas de su marido. Otros afirmaban abiertamente a los padres que habían criado a Catherine como a una mujer de fácil comportamiento. Jack y Nancy no prestaron atención a los rumores del pueblo. Conocían bien a su hija y confiaban en su decencia y lealtad hacia su marido. Sin embargo, Jack siempre se entrometía en la vida de la joven familia. Una mañana, Jack salió al patio y descubrió que las puertas de su casa estaban cubiertas de brea. Sin decir una palabra, se deshizo de la vergonzosa marca antes de que su esposa despertara.
La película ya estaba terminando cuando la pequeña se despertó y anunció con un llanto fuerte que tenía hambre. Catherine recogió a la bebé en brazos y suavemente comenzó a cantar la familiar tonada que cualquier madre conoce. El sol de mamá se ha despertado. Ahora nos vestiremos y luego mamá alimentará a su Alicia. Nos vestiremos y tendremos un baño. Los padres, escuchando cómo su hija arrullaba a su nieta, se sonrieron entre ellos. ¿Alguna vez ellos también? Los padres cerraron la puerta de la habitación de su hija y se dirigieron a la suya. Catherine, sentada en la cama de su habitación de soltera, mecía a Alicia. Casi nada había cambiado aquí, el mismo cuadro de un paisaje soleado en la pared, las cortinas brillantes, de algodón, con encaje en los bordes, y la colcha de retazos. Catherine sonrió. Su madre siempre había disfrutado hacer manualidades por las tardes, y su colcha era una verdadera obra de arte, nada menos. De repente, a Catherine le pareció que no había pasado nada, ni la boda, ni la vida matrimonial, ni la ira de Mech, ni la alegría de su suegra, nada. Parecía que nunca había salido de la casa de sus padres, donde siempre hacía tanto calor y era tan acogedor. Simplemente había llegado su pequeña hija, pero todo había quedado igual que antes. Pronto comenzarán las vacaciones de verano, y Mia vendrá de visita para ver a sus padres y a su hermana menor. Su mejor amiga desde el 4º grado, Chloe, no se fue a la ciudad con su joven esposo, sino que vive a 2 casas de distancia y pronto vendrá a visitarlas. Waglan, que merodea por las noches bajo las ventanas, está buscando a Catherine. Está enamorado de ella, todo el mundo lo sabe, y ella misma lo sabe. Pero Mech aún no se decide a confesar sus sentimientos. Ojalá todo esto fuera verdad. Los pensamientos de la joven madre fueron interrumpidos por las voces que provenían de la calle. Catherine prestó atención. Así que ahí está, hoy no la he visto, comentaba la señora Lindsay, olvidando la nueva cotilleo. Ella regresó a casa de sus padres, Mech la echó, dicen que sus cosas las arrojó por la ventana. ¿A dónde más puede ir? Fue a hacer el ridículo frente a todos, incluso a su marido. Sin vergüenza ni conciencia. La han pillado. Ni siquiera le importa, respondió otra voz. Parecía ser la vendedora de la tienda. ¿A quién pretendía engañar? Ambos son de cabello oscuro, ojos negros, y la niña nació como una llamarada. Si iba a salir con alguien, al menos que no fuera un pelirrojo, ya que no podía soportarlo. Como si Alice no quisiera que su hijo se casara con Catherine. Quería a Tiffany como nuera. Y tenía razón. ¿Acaso Tiffany sería una deshonesta? Son jóvenes. Y añadió, ya más aliviada. Sin vergüenza, qué vergüenza. Catherine suspiró pesadamente, puso a su hija en la cama y cerró la ventana de un golpe, molesta. No quería escuchar más esas conversaciones. Seguramente esos chismosos se alarmaron al darse cuenta de que los escucharon. Ahora se irían a sus casas y continuarían discutiendo la sorprendente noticia con sus familiares y quienes vinieran de visita. Disfrutarían largo y tendido de los detalles, lamentarían al marido engañado, criticarían a la chica sin vergüenza que salió embarazada de su amante. No tuvieron vergüenza. Catherine se metió silenciosamente bajo la cálida colcha de retazos y se puso a llorar, abrazando a la pequeña Alice que dormía roncando suavemente. En esa situación, tal vez no podía cambiar nada. ¿Cómo demostrar que no era culpable de nada ante nadie? Catherine no lo sabía. La joven madre no entendía cómo era posible que ella y Mech tuvieran una hija tan hermosa con cabello pelirrojo. Pero en una cosa estaba segura, Alice era hija de Mech,
ya que no había tenido a ningún otro hombre aparte de su esposo. ¿No duermes, Mitch?, preguntó Alice cuando su hijo apareció en la cocina, sombrío y enfadado, tarde en la noche. Él sacudió la cabeza y se sirvió té. No se puede dormir bien, dijo. Estoy soñando algo. Es mejor no dormir en absoluto. Su madre asintió comprensivamente. Por supuesto, querido. Tal traición es difícil de soportar, ¿cómo se puede dormir? Acarició tiernamente el pelo oscuro y revuelto de su hijo. No te preocupes, Mitch, no te preocupes. Mañana invitaremos a algunos amigos, te distraerás un poco de esos pesados pensamientos. Tiffany vendrá, está muy preocupada por ti. No. Respondió rápidamente Mitch, al escuchar un tono de esperanza en la voz de su madre. No quiero a Tiffany, mamá, no la necesito. En realidad, se rió amargamente. En realidad, parece que nunca he necesitado a nadie. Excepto a Catherine. Hijo, pero ella. Sé, mamá, no continúes. Lo recuerdo, no lo he olvidado. ¿Sabes qué, mamá? No te preocupes por mí. Soy un adulto, me arreglaré solo. Todo estará bien. ¿Sabes qué? Por favor, regresa a casa mañana. ¿Y tú cómo te quedas aquí solo, hijo?, exclamó Alice, levantando las manos. ¿Y qué hay de mí? Todo estará bien. Me ocuparé de las reparaciones, por ejemplo, hay que arreglar un poco a Nancy. Y tú ve a dormir, ya es de noche, no te quedes. Alice se fue a su habitación de mala gana. La mujer no estaba satisfecha con el comportamiento de su hijo, pero decidió que era mejor dejarlo en paz por ahora. Al quedarse solo, Mitch suspiró aliviado. Finalmente podía dejar de fingir que era fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Después de esos 2 días oscuros y ebrios en el garaje, ahora le parecía que su alma había muerto en ese momento. Catherine. La había amado toda su vida, desde que era un niño, desde el momento en que la vio por primera vez. Sonrió involuntariamente al recordar su primer encuentro con su amada. Tenía 3 o 4 años, y había ido a acompañar a su madre a la tienda, esperando secretamente conseguir sus dulces favoritos. La llave dorada. Sin saberlo, se había encaminado hacia su destino. Alice se detuvo a charlar con Nancy, estaban discutiendo sus aburridos asuntos de adultos. Y Mitch no podía apartar la vista de la pequeña niña en brazos de la conocida de su madre. ¿Y tú, Mitch, conoces a mi hija?, sonrió Nancy, captando la mirada interesada del simpático pequeño. Conózcanse. Le pareció que se parecía a una belleza de cuentos. Quiso hacer algo bueno por ella, lo mejor, protegerla de algo. Pero no había peligro a su alrededor, así que Mitch simplemente le ofreció un caramelo. Desde entonces, estuvo dispuesto a regalarle caramelos y protegerla de cualquier peligro toda su vida. En 5º grado, cuando Catherine fue a un campamento durante 3 semanas, casi se volvió loco de tristeza. Y cuando volvió y le contó que un chico del grupo mayor le había regalado ramos de margaritas, Mitch padeció celos el resto de las vacaciones. Afortunadamente, el nuevo año escolar lo arregló todo, volvieron a sentarse en el mismo pupitre. Es gracioso, pero solo en la fiesta de graduación se armó de valor para confesar su amor. Y ella respondió de inmediato. Y fue una felicidad tan enorme, tan loca, que Mitch pasó toda la noche sosteniendo la mano de Catherine y ni siquiera intentó besarla. Sin embargo, a su madre no le gustaba Catherine.
Alice había acariciado durante mucho tiempo el sueño de casar a su hijo con la dulce y decidida Tiffany, la hija de sus mejores amigos. El amor es el amor, hijo, decía ella, pero la vida familiar es otra cosa. Tiffany es confiable, su casa brillará y tú estarás bien cuidado. Y nunca mirará a otro, su educación no es así. Por supuesto, Alice, como cualquier madre, deseaba la felicidad de su hijo. El problema es que cada uno entiende esa felicidad a su manera. Tiffany era sensata, organizada y, en general, era una buena chica. Pero a Mitch no le agradaba en absoluto. Ni siquiera podía ser solo su amigo, se sentía cohibido y torpe bajo la mirada severa de sus ojos, que no eran apropiados para su edad. Sin embargo, Tiffany tampoco mostraba mucho interés en él, lo que aliviaba a Mitch del sentimiento de culpa hacia ella. Se sumergió tanto en sus recuerdos que no se dio cuenta de que había amanecido. Su madre, envuelta en un cálido albornoz sobre su camisa, entró a la cocina. ¿No te acostaste? Sacudió la cabeza con reproche. Pareces un niño, de verdad. ¿Por qué te haces esto? No vale la pena. Esa chica tuvo sus aventuras, no sabes de quién, y aún quería echártelo a ti. Basta, mamá, por favor, dijo Mitch con brusquedad, casi de manera grosera. Inmediatamente se arrepintió de su tono, su madre solo quería ayudarle. No era culpa de ella que no supiera cómo hacerlo. Iré a ver al abuelo Alex, dijo Mitch, levantándose de la silla. ¿Para qué, Mitch? Se indignó Alice de inmediato. ¿Qué no has visto allí? Aquí al menos puedes hablar conmigo, ¿y allá qué? El abuelo ya sabes cómo es, siempre ocupado. Te las ingenias para crearte problemas. Solo necesito un poco de aire. Me voy, mamá. Aquí me estoy volviendo loco, me siento mal, ¿entiendes? Respondió el cansado. Alice no quería dejar ir a su hijo, primero trató de convencerlo, pero Mitch tomó su decisión firmemente. Después de un rápido bocadillo, se dirigió a la casa del abuelo Alex. Al joven le apetecía estar solo, o al menos sin la presencia de su madre. Necesitaba analizar y reflexionar sobre todo, y Alice, con sus constantes conversaciones sobre la ingrata nuera, le impedía hacerlo. Escuchando sus lamentos, Mitch apresuradamente recogió lo necesario en una mochila deportiva y, sin despedirse de su madre llorosa, que lo acusaba de ingratitud, abandonó la casa en la mañana temprano. El abuelo Alex era un anciano respetado en el pueblo. No podía llamarlo simplemente abuelo, ya que era un verdadero aristócrata, Alex. Provenía de una familia intelectual. Su madre era escultora y su padre un destacado científico oceanógrafo. Alex perdió a sus padres durante la guerra. Él sobrevivió de alguna manera y desde entonces creyó en Dios. Me dieron por muerto, contaba. Ya me pusieron en un trineo con otros muertos, para llevarme al cementerio. Y de repente empecé a moverme. Luego hubo un breve tratamiento y la movilización. Llegó al frente siendo un niño y atravesó toda la guerra hasta Berlín. Tuvo suerte, 2 heridas no demasiado graves y una leve contusión. Al regresar a su tierra natal, Alex decidió estudiar para convertirse en oceanógrafo, como su padre. Todo le iba bien. Pasó la mayor parte de su vida en la ciudad, donde conoció a Estella, una joven maestra de ciencias naturales, su único amor de toda la vida. Vivieron en plena armonía y entendimiento durante 53 años, criaron 5 hijos y muchos nietos. Se trasladó al pueblo ya en su vejez, cuando enterró a su amada esposa. En la naturaleza el alma florece, solía decir.
Y eso es importante para los ancianos, porque en la vejez el alma puede endurecerse. Uno ha visto todo, ha experimentado todo, deja de sorprenderse, y eso es perjudicial. Mitch, eres tú. Gritó Alex al notar el coche que llegaba a su casa y al joven que salió de él. Soy yo, abuelo Alex. ¿No me echarás? Sonrió Mitch. Alex se apresuró a recibir a su nieto. Su alegría no conocía límites, incluso le brotaron lágrimas en los ojos. Mitch abrazó a su abuelo y una vez más se sorprendió de lo fuerte y robusto que seguía siendo, a pesar de sus años. Amaba a su abuelo por su bondad, que siempre era suficiente para todos, y lo respetaba infinitamente porque, tras haber pasado por numerosas pruebas, logró mantenerse como una persona amorosa y comprensiva. Mitch no podía recordar ni una sola vez en que Alex le hubiera negado ayuda a alguien. Para él no había diferencia entre ayudar a un vecino a cosechar, cuidar a un bebé mientras los padres estaban ocupados o atender a un cachorrito enfermo. Ayuda, bajo este lema, Alex vivió toda su larga vida. Y Mitch sabía con certeza que su abuelo también le brindaría apoyo. No le confesó a su madre que había ido a ver a su abuelo en busca de consejo. ¿A quién más podría recurrir, ahora que la vida parecía estable y prometedora durante muchos años? Su amistad había empezado a desmoronarse como un castillo de naipes. No tuvo tiempo de decir mucho. De hecho, no era necesario. Alex miró a su nieto a los ojos, lo examinó de cerca y, tras un breve silencio, preguntó. «Bueno, Mitch». Él asintió. Sabía por experiencia que no podía engañar a su abuelo. «Tonto», dijo el abuelo de manera concisa y contundente. «Mitch, desde nunca una botella ha ayudado con nada. Vamos, entremos a la casa, cuéntame qué te ha pasado». Después de escuchar la historia de su nieto, Alex se echó a reír a carcajadas. ¿Dices que es pelirroja? Apenas pudo articular entre las risas. Vaya. Eso sí que es gracioso. No es una reacción muy comprensiva, murmuró Mitch. Mi vida se ha derrumbado. El abuelo Alex se secó las lágrimas y sacó de un antiguo secretero un igualmente viejo álbum de fotos. Mitch lo había visto de niño, pero no le había prestado atención. Las fotos del álbum eran en blanco y negro, y las personas retratadas en las imágenes le eran desconocidas. Mira esto, por favor. La vida se le ha derrumbado, repitió burlonamente el abuelo. Espera con eso de la caída, primero ve aquí. Mira. Mitch obedientemente miró la foto. Estos son tus padres, dijo Alex con ternura en la voz. Nancy y Bruno. La foto es en blanco y negro, lo sé, pero mira el cabello y lo entenderás. ¿Ves? Qué tonto fui. Abuelo, ¿cómo pude dudar de Catherine? Gracias, abuelo Alex. Gracias. No tienes idea de lo que has hecho por mí. Regresaré. Perdona, tengo que hacerlo, pero prometo que vendré de nuevo pronto, dijo Mitch con voz emocionada. Alex le dio una palmadita en el hombro a su nieto y sonrió en respuesta. Vamos, nieto, ve y salva a tu familia. Mitch regresó a casa esa misma noche. Alice aún no había dejado la casa de su hijo, y él estaba incluso contento por eso. ¿Lo sabías? Preguntó suavemente Mitch, cruzando el umbral. Resulta que ambos, el bisabuelo y la bisabuela, eran pelirrojos, ¿te imaginas? ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Alice frunció los labios descontenta. Lo sabía, admitió con renuencia. Pero, ¿dónde están ellos? ¿Y tú dónde estás?
¿Y qué tiene que ver eso? Mitch, tú no eres pelirrojo. Tu chica tuvo sus aventuras. No dudes, no me escuchaste, te casaste con ella. Mejor te hubieras casado con Tiffany. ¿De dónde sabes tú qué es lo mejor para mí? ¿Cómo pudiste actuar así con Catherine? ¿Y qué hay de Catherine? ¿Cómo pudiste echar a tu nieta con vergüenza de tu propia casa? ¿Qué clase de persona eres, mamá? Y yo, tonto, te creí. Y debería haberlo hecho. Déjalo ya, dirás. ¿Por qué me das las gracias? ¿Por qué? Mitch no pudo encontrar las palabras adecuadas para explicarle a su madre cuán equivocada estaba con respecto a él y aún más con respecto a su esposa e hija. Por eso, simplemente se encogió de hombros y salió de la casa. Ahora sabía exactamente qué hacer a continuación. Solo le quedaba rogar por el perdón de Catherine. Alice, al quedarse sola en la casa, se sentó en el sofá y, abrazándose la cabeza con las manos, comenzó a llorar. La mujer entendía perfectamente que su hijo no la escucharía ahora. Y probablemente no la perdonaría. Para Alice, llegaron tiempos difíciles. Después de que Mitch y Catherine se reconciliaron y los vecinos comenzaron a murmurar sobre la deseada nieta que nació en secreto, ahora hablaban de la propia Alice, algunos la juzgaban, otros con humor le decían lo tonta que era por no alegrarse por la felicidad de su hijo y por no cuidar de su nieta, mientras vivía en completa soledad. Alice realmente se sentía muy sola. Mitch rodeaba la casa, y no se habían encontrado ni una sola vez ni hablado. Ella comprendía que eso no podía continuar así. Después de la conversación telefónica con Alex, se dio cuenta de lo mucho que había herido a su hijo, a su nuera y, lo más importante, a su querida nieta. Todo este tiempo, el orgullo había impedido que la mujer diera el primer paso hacia la reconciliación y estaba simplemente condenada a la soledad. El atardecer fue de un color naranja cálido. A Catherine le encantaba ese color. Era asombrosamente similar al color del cabello de su pequeña hija. Mitch regresaba del trabajo, ella reconoció sus pasos y salió al porche para recibir a su marido. Mi lucecita. Mitch rió, levantó a su hija en brazos y le dio un beso en sus rizos pelirrojos. Alice ya no solo se mantenía de pie con confianza, sino que corría, explorando cada centímetro del patio. Ahora había que vigilarla de cerca. La niña traviesa estaba interesada en todo, así que no se quedaba quieta. Intenta atraparla. Catherine sonrió a su marido. Parece que se quedará pelirroja. Eso es de los bisabuelos, respondió Mitch con calma, observando a su hija. Nuestra pelirroja. Le pareció interesante tocar con ternura el abdomen abultado de su esposa. ¿El segundo también será pelirrojo? Catherine no tuvo tiempo de responder. La puerta del jardín se entreabrió y una sombra rápida se deslizó por la rendija. Alguien ha llegado, Mitch. Buenas tardes. Salió Alice de detrás de un manzano con bolsas llenas de sorpresas. Catherine involuntariamente retrocedió un paso. La mujer se veía inquieta, había perdido peso notablemente y sus ojos estaban llorosos. No te asustes, Catherine, he venido a hacer las paces. Estuve equivocada. Todo el tiempo soñé con la idea de una nuera perfecta y no vi la verdadera felicidad de mi hijo. Y él ha florecido tanto junto a ti. Mi conciencia me está carcomiendo, quiero pedir perdón tanto a ti como a mi nieta. Perdóname, tonta. Me arrepiento mucho, he pecado ante ustedes. ¿Me perdonarás de verdad? Mitch se quedó inmóvil, solo nerviosamente movía los dedos. El hombre miró a su esposa con esperanza,
Algo se agitó en su pecho por las palabras de su madre, pero Catherine no respondió a su mirada. Solo después de unos segundos, Catherine sonrió a su suegra. Entra a casa, la invitó a cenar con nosotros. Alice no esperaba escuchar esas palabras de su nuera y de repente comenzó a llorar. Catherine se acercó a su suegra y le tomó la mano. Ella veía cuánto se arrepentía la mujer, que había perdido la paz por sus propias intrigas. Alice se arrodilló. Catherine la abrazó y Mech no pudo contener las lágrimas. Durante todo este tiempo se había preocupado mucho por su madre, pero la paz y la felicidad de su familia eran ahora lo más importante, por lo que no quería dejar entrar a su madre en su vida. ¿Y si ella volvía a urdir intrigas y sembrar discordia entre él y Catherine? ¿Cómo podría establecer buenas relaciones con su familia? Mitch también estaba agradecido con su esposa por encontrar la fuerza para perdonar a su madre, a pesar de la herida y la humillación que había sufrido. Haz las paces, Alice, y con los suegros, pidiéndoles sinceramente perdón por sus errores. Nancy y Jack perdonaron a su nuera y nunca volvieron a hablar de rencores, dejando todo lo malo en el pasado. Alex era ahora un visitante frecuente en la casa de su nieto y su familia. También visitaban a su abuelo Alex, junto con Mech, su esposa e hija. Fue el abuelo Alex quien ayudó a la joven familia a reunirse, por lo que estaban muy agradecidos. El caluroso día de agosto se estaba enfriando gradualmente y luces brillantes iluminaban la casa de Mech y Catherine. Allí, en la acogedora y pequeña cocina, había un ambiente alegre. Mitch les contaba a su esposa y a su madre sobre su día. Catherine sonreía pensativa mientras acariciaba las cuerdas de la guitarra con sus delicados dedos. La feliz abuela Alice sostenía a su nieta en su regazo, y la pequeña, cómodamente acurrucada en sus brazos amorosos, ya estaba dormida. Desde ese día, todas las adversidades y tristezas pasaron de largo ante estas personas felices. Catherine dio a luz a un hijo a su debido tiempo. Mech estaba fuera de sí de alegría cuando sostuvo al pequeño por primera vez. Por ironía del destino, Zack nació con ojos marrones y su cabello castaño claro pronto creció en una densa melena oscura con destellos rojizos. Esta vez, Alice no vio semillas de discordia en la familia. Ella se dio cuenta de que los niños se parecían a ellos. Al ver el cuidado y el amor que Mech y Catherine se mostraban mutuamente, Alice comprendió lo equivocada que había estado antes. La mujer comenzó a querer a su nuera y lamentó no haber visto en ella antes a la verdadera ama de casa y guardiana del hogar. Ahora Alice no estaba sola. La joven y amorosa familia la aceptó, y la mujer se hizo amiga de Catherine. Incluso cuando surgía alguna disputa entre los esposos, Alice siempre estaba del lado de su nuera y recomendaba encarecidamente a su hijo que no discutiera con su esposa. Estos cambios en su madre alegraron mucho a Mech y Catherine. Los jóvenes no revivían el pasado, y ahora vivían felices, dejando rencores, tristezas y desgracias en un lejano pasado. La vida continúa.